Bueno, cuéntame, Martita, ¿qué novedades? Ahorita A me ver, fuiste a retar a mi oficina, ¿no? sí, Ya es entré bien que retada a la cabina, bien lo que retada. pasa es que yo dije, a ver, sí, no la quiero retar en público, en los Exacto. micrófonos, Tú eres pero tan prudente, tan linda, que me haces pedazos en corto, ¿no? Como decía, no voy a decir quién decía, pero me acuerdo que siempre me decía, ¿qué es eso de insultarte en público y pedirte disculpas en privado? Así no se juega. claro, no vale, no, no. Morto, le decía, tengo que nombrarlo, te lo nombro todos los días, estoy harta. ¿Qué es eso? A mí no me insultes en público, me pidas disculpas en privado, eso no se vale. Bueno, pero estás Hay que, reconociendo que daba exacto. buenos consejos. Bueno, eso está ¿Cómo? bien, Oh, está muy bien, muy oh, bien. bueno, entonces, Martita, ¿qué novedades? Bueno, mira, yo hoy día sí quiero traer aquí a los radioescuchas algo que me está pasando mucho en consultas. Ujú. La gente me está llegando con 4 características. Caderones. Dificultad para dormir, deficiencia de un sueño profundo. La Ya. otra que está pasando es que hay muy baja energía, o sea, la gente está como agotada todo el tiempo. La tercera que está ocurriendo es que les es difícil concentrarse y que me están definiendo con muchas colitis. Ya. ¿Ya? Entonces, cuando yo junto las 4 cosas, y podría decir que hay una quinta, me está llegando gente que ya tiene apenas 40 años y tiene hipotiroidismo. Entonces tú dices, a ver, estadísticamente, ¿qué está sucediendo? Porque me está llegando este factor en común. Entonces, cuando me pongo a revisar el recordatorio, es decir, lo que tú le preguntas al paciente cuando llega, la mayoría de estas personas tienen un factor en común. Siguen haciendo dietas bajas en carbohidratos. Qué pena que me da que la cultura a nivel mundial, no es solo Ecuador, a nivel mundial, sigue creyendo que esta idea de comer solamente vegetales y un poco de pechuga de pollo es una forma saludable de bajar de peso. Entonces yo les digo algo que la ciencia lo demostró. Cuando fueron a medir qué pasaba en las personas que hacían este tipo de dietas, se dieron cuenta que es verdad que había una baja de peso, porque el cuerpo tiene más de 60% de agua. Entonces, si tú empiezas a deshidratar el cuerpo, vas a poder ver una caída de peso bastante considerable, y bajar los carbohidratos drásticamente en una dieta te va a provocar una deshidratación. Si recordamos que el agua es vital para poder activar el metabolismo, estás ya creando las condiciones de un metabolismo lento. Segundo, yo puedo y destruyo agresivamente músculos en ese momento, pero si recordamos que los hombres cuando van a hacer ejercicio bajan más rápido que las mujeres, es porque los hombres son más musculosos y el músculo a mayor musculatura es más fácil quemar grasa, el metabolismo es más rápido. Entonces estás haciendo 2 factores para tener un metabolismo lento. Cuando la tiroides, exactamente las lecturas en sangre de T3 empiezan a ser más bajas, la persona está llegando a un hipotiroidismo. Entonces, estamos viendo que esas dietas hacen que descienda un 12% la T3, es decir, que todo el metabolismo de la persona se vuelve más lento. Y lo estás viendo, ¿por qué? Porque vemos en la máquina que puede distinguir si la persona perdió agua, músculos o grasa, vemos que es solamente agua y músculos. Entonces, luego ves el examen de sangre y ves disminuida la T3. Entonces tú dices, ok, y finalmente la persona ya viene hasta con un diagnóstico de hipotiroidismo. Entonces, la pregunta es, cuando el paciente llega me dice, pero me la ordenó el doctor, porque yo tenía colesterol alto y triglicéridos altos. Es verdad, cuando las personas hacen dietas bajas en carbohidratos, el cuerpo empieza a desarrollar una cosa que se llama flexibilidad metabólica, que toma la grasa de la sangre y la convierte en energía. Entonces, bajo ese concepto, el médico sabe que cuando baja los carbohidratos, el examen de colesterol y de triglicéridos sí va a salir más beneficioso. O sea, va a bajar el colesterol y va a bajar el triglicérido, porque eran grasas. ¿Ya? Y ahí está la solución. Pero el problema es que no tenías que haber bajado tanto, tenías que bajar un poquito los carbohidratos, no tanto. Por eso es que siempre estamos diciendo aquí, no se olvide que el plato de comida tiene que tener o quinoa, o frijol, o garbanzo, lenteja y una porción de fruta, aparte de los vegetales de la ensalada, para que el nivel de carbohidratos no caiga mucho. Si cae mucho, por desgracia, sí, vas a arreglar el colesterol triglicérido, pero vas a subir los niveles de cortisol, que son la hormona del estrés, con todos los efectos que el cortisol genera en el organismo. Entonces, si yo quiero hacer una dieta que me dispare todas las circunstancias que afectarían al estrés en mi cuerpo y que me haga un metabolismo más lento,
esa es una dieta baja en carbohidratos. Por supuesto que el examen de sangre me va a salir corregido ya, colesterol y triglicéridos, pero también podía haber salido corregido si yo hacía una dieta que tuviese no arroz, no puré de papa, pero sí, no choclos, pero sí frijol, garbanzo, lenteja, y sí fruta, y sí una ensalada de vegetales. A eso me refería. O sea, hay un límite, hay un equilibrio. El exceso de bajar los carbohidratos sí trae una descompensación en las hormonas, y la T3, que es la que controla el metabolismo, va a bajar un 12%. Entonces, ¿cuál sería lo adecuado? Así, tú vas donde el doctor, ¿no? Entonces, el doctor te dice que puede ser un doctor, ¿cómo se llaman los especialistas? Un endocrinólogo. Un endocrinólogo. Entonces te Ya. dice, ok, no, tú estás con este colesterol que te vas a morir, porque hay doctores que son así, ¿no? Entonces tú dices, bueno, voy a bajar, no, te asustas. Entonces vas y dices, no. Ahorita voy a comer solo lechuga, tomate y un pedazo de pechuga de pollo. Exacto. Ya. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Decirle al doctor, no, es que yo escucho a Marta Ríos en Radio Fuego, que dijo que no había que bajar tanto, o hay que decirle, doctor, ¿no le parece que, o sea, qué hay que decirle? Ya, ¿Cuáles son los escenarios que se le presentan al doctor? Yo al doctor no le discutiría, ¿sí? No Eres le discutiría. hipócrita. No, ¿sabes por Y después qué? va y dice lo que te da la gana. ¿Sabes por qué no le discutiría? ¿Por qué? Porque no todos Porque los no seres... saben. No, porque no todos ¿Qué, los seres Marta? humanos, cuando tienes estrés, el doctor tiene 10 minutos por paciente o 15 a veces. Cuando tienes estrés, tiendes a contestar muy rápido. Sí, es verdad. ¿Ya? Entonces no es que él de pronto no... Y mal y adecuadamente. Sí, sino que eso no es su trabajo. Su trabajo realmente es decir, bueno, tómate esta pastilla para la hipertensión si eres hipertenso, tómate esta para neutralizar el exceso de colesterol y ándate a un nutricionista. Entonces, cuando a veces a mí me pasa que un médico me dice, esto no es verdad, el omega 3 no sirve para esto, aquello, más allá. Y yo digo, yo no lo voy a discutir, pero doctor, si usted me permite, le puedo enviar un link de la Biblioteca Nacional de Medicina. Se lo envío y ahí está la explicación. ¿Por qué? Porque a lo mejor él en este momento no tiene tiempo para escucharme y se va más bien a poner bravo. Ya, pero en el momento en que él tiene tiempo, abre el link, se va a dar cuenta que sí, que ya hay más de 108 estudios de universidades de alto prestigio que están publicados en la Biblioteca Nacional de Medicina y te están diciendo que en realidad el problema de sobrepeso no es no solamente contar calorías, es un problema de inflamación, que el exceso de inflamación se produjo por un desequilibrio en el omega 6 y el omega 3 y ahí está toda la explicación. Entonces, fíjate tú que cuando las personas hacen una... Yo tengo una pregunta, pero después te Sí, ya. Cuando las personas hacen una dieta muy restringida, incluso muy poquita comida, corremos un riesgo. Vamos a suponer que la persona empieza a comer muy poca fibra soluble. Eso es muy poco vegetal, muy poca fruta. Empieza a faltar esta fibra soluble, que es el alimento de las bacterias buenas del intestino grueso. En el intestino de las personas hay una lucha constante entre bacterias buenas y bacterias malas. Sí, eso tú siempre lo has dicho. Si se equilibran, la persona está bien. Si las bacterias malas llegan a ser superiores a las buenas, empezamos a perder el equilibrio de lo que inflama todo el intestino. Ya, entonces aquí vienen problemas serios, porque ¿qué pasa si el intestino empieza a inflamarse tanto que los poros se abren un poquito? ¿Ya? Si los poros se abren un poquito, empieza a dejar pasar proteínas de otros alimentos. Vamos a suponer la proteína de la harina de trigo, el gluten, la proteína de los lácteos. Pero es porque estabas inflamándolos. O sea, primero comenzaste a no comer frutas y vegetales, inflamaste porque mueren las bacterias buenas de ese intestino, empiezan a abrirse los poros y pasan proteínas chiquitas como la láctea y la de gluten. Y se desarrolla una intolerancia al gluten y a la proteína láctea. Pero no es porque la proteína láctea sea mala ni porque el gluten sea malo. Es porque tú acumulaste tanta inflamación en tus intestinos con el paso del tiempo que los poros se abrieron y dejaron pasar las proteínas más chiquitas. Claro. Entonces ahí es cuando pierde defensa, ¿no? ahí es cuando se confunde la gente. Entonces, hoy en día la ciencia tiene todo su enfoque en entender qué pasa en las bacterias del intestino, que se llama microbioma, porque encontraron realmente una que sí controla el apetito y la otra
que controla la ansiedad. Entonces estamos viendo que muchas de las epidemias de ansiedad y depresión de los seres humanos no son sino una consecuencia de que perdimos las bacterias buenas del intestino grueso. Entonces hay que regresar a tener esa bacteria y la única forma es comiendo frutas y vegetales porque tienen fibra. Si tú decías que los intestinos tienen alma. Sí, o sea, en verdad, eso dijo alguna vez. Yo digo que ahora muchos te repiten que tienes dos cerebros, este de aquí y el que está acá, y que de los intestinos... Diga bien el del intestino. Marta. El del intestino. Si hay una lucha. Entonces, ¿qué me preocupa? Me preocupa cuando la gente se come demasiados vegetales y hace estos batidos. Ya. ¿Por qué sí me preocupa? Detox. Ya, ¿por qué me preocupa? La gente lo hace porque la clorofila es maravillosa, lo hace porque los polifenoles están en los vegetales y son maravillosos, pero no considera la cantidad de bacterias que están entrando. A ver, explícame. Si yo me como... Pero ¿cómo voy a ver, un detox buenísimo? A ver, si yo me compro una... De vegetales verdes, ¿por qué puede ser el problema? Si yo me compro una albahaca ¿ya? Y la voy a licuar, es maravillosa. Claro. Ya. Pero si esa albahaca primero la arrastraron por toda la tierra. Ya. Y luego va a una tiendita, no había refrigeración. Esas bacterias se reprodujeron con la humedad de Guayaquil de una manera impactante, porque hay una humedad. O sea, entendemos como que la gente sí lava los vegetales. No lo sé. O sea, lo que yo quiero explicar en los micrófonos es que muchas veces la gente empeora en su salud, sobre todo en el intestino, la salud del intestino, las inflamaciones, porque empieza a tomar muchos de estos vegetales licuados. Entonces, esos vegetales licuados tenían que haber sido tratados bien desde el momento de la cosecha. Vamos a suponer que la cosecha fue regada con agua de heces fecales. Y la persona cree que solo... un buen abono, no pongas esa cara Francesca, que pero supuestamente es buen abono. Vamos a suponer, a ver, no lo sabemos. Yo he sabido que es buen abono. A ver. Pero es porque después lo limpias. Se supone que... A ver, se supone que yo... A ver, se supone que... Yo he sabido. Se supone que yo cosecho... Por lo menos las heces fecales de las aves, a ver, sí, es orgánica. Sí, pero espérate. Y es buena para la cosecha. Es correcto, pero se supone que el arbolito crece, ¿verdad? Ya. Y yo cosecho, ya, yo cojo mis hojitas, ¿verdad? Ya. No es que las arrastro por el piso. Ya. La planta se nutre de lo que está en la tierra. Y luego tengo mis hojitas. Y yo saco las hojitas para hacer mi albahaca. ¿Ya? No la arrastro por el piso. No. ¿Ya? Y una vez que lo hago, no vayan a creer que pasar agua nada más desinfecta el vegetal. Eso es mentira. Necesitamos un desinfectante. Entonces, usamos un desinfectante. Quilol, bueno. Sí, ya, etcétera. Entonces, desinfectamos y después de desinfectar, lo licuamos para hacer nuestros batidos. Pero si yo nada más cojo ese vegetal y le pongo agua y luego lo licúo y me lo tomo, lo que hago es una bomba atómica. Es decir, ingresan un montón de bacterias. Amebas. De todo. Y luego vas a tener una inflamación en los intestinos que se puede ver como grasita abdominal, que sería lo de menos, sino que realmente está produciendo un desequilibrio del microbioma en el intestino. Entonces eso me preocupa. Y sobre todo que las inflamaciones es un primer paso para las displasias. Ojo, y luego de las displasias viene el cáncer. Y después mira lo que hacen. Le ponen al batido una fruta, que lo primero que dice Harvard es no licúe la fruta. Pero la gente le pone la fruta. Pero ni siquiera si es manzana. Le podrías poner, pero ¿sabes cuánto? Como exagerado, media manzana. Mejor entonces ponle limón, que eso no hay problema. O ponle un poquito de toronja, ya. Pero ¿por qué le ponen las frutas más dulces? Porque le ponen la fruta más dulce. Por lo malo porque que son los vegetales. Porque los vegetales tienen polifenoles, que es lo bueno, claro. Que es lo que el maqui, por ejemplo, es un polifenol. Entonces, los vegetales tienen polifenoles. ¿Cuántos de maqui? Dos antes del almuerzo. Sí. Uno antes del almuerzo y uno 30 minutos antes de la cena. Ya. Entonces, esta consulta privada. La gente ya licúa los vegetales para obtener los polifenoles. Ya. Pero no se dan cuenta que al poner la fruta, si se dispara el azúcar, es el alimento favorito de las células cancerígenas. Uh-huh. Entonces no está bien, no tiene sentido. Entonces yo voy a hacer mi batido, pero por ejemplo, cojan albahaca comprada en un lugar donde ustedes sepan que no arrastraron la albahaca por el piso. La desinfectan. Luego ponen agua mineral, que a mí me encanta por el magnesio. Ya. Y luego ponen, si quieren, un poquito de un edulcorante para que no sea tan amargo, limón, se la licúan y se la toman. Eso es una buena opción. Ya, entonces eso es lo que hay que estar. ¿Tú vas en contra de que la gente sea sucia al momento de preparar sus alimentos? Claro que sí. En otras palabras. Sí, es correcto, claro, sí. Es correcto. ¿Ya? Sí, tiene que haber asepsia. Sí, y a veces no lo hacen de maldad, es solo falta de conocimiento. O pereza.
No, es falta de conocimiento, porque la gente no También te imagina. da pereza, ¿sí o no, Francesca? Oye, estos niños que son súper digitales y que todo lo hacen con el dedo pulgar. Yo no sé, yo creo que van a terminar parecidos a Haití, pero con el pulgar, ¿no? O sea, definitivamente. O sea, se les va a crecer el dedo pulgar. Ya después, con las generaciones, según la teoría de Darwin, ya tendrán un dedo pulgar inmenso. Sí, sabes Si que siguen con dicen, el tema dicen de la que las nuevas tecnología. generaciones, como hacen tantas cosas a la vez y trabajan tanto y tienen que esforzarse para destacarse entre los demás, se cree que a futuro van a alimentarse de puros polvos y pastillas, porque de verdad te contestan, no tengo tiempo. Entonces me dicen, es que Claro. cuando van a consulta me dicen, ¿y no puede haber un polvo para reemplazar el snack? Le digo, sí hay, a ver, haga este polvo con este polvo, pero ya ese es como el extremo, ¡Qué ¿no? buena, Marta! Se me dice, tampoco tengo tiempo para salir desayunando, hágame otro polvo. Ah, ya. Y tampoco quiero cenar porque llego cansadísimo de hacer la maestría, no sé qué, y ahí me voy a dormir. Entonces, Dios Y mío, hay otro polvo en ¡otro verdad. polvo! Ok. Ya tú estás pensando en otro polvo. ¿Sí? No, Marta. No, Marta, por favor, tú no me conoces. No